¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en este video les voy a presentar una actividad que vamos a realizar en grupo y que vamos a entregar el viernes que viene. Es una actividad práctica, es un trabajo práctico en el que vamos a aplicar todos los conocimientos teóricos que estuvimos trabajando en la primera unidad, en ese cuadernillo que cuando empezó el distanciamiento obligatorio les envié por mail. En ese cuadernillo habíamos estado utilizando como manual de cabecera el texto Filosofía de Zangaro, ¿se acuerdan acá? Como para refrescar, si lo trabajaron hace unos días, ¿sí? Ese texto. Hemos estado trabajando las nociones introductorias con respecto al estudio de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Cuáles son las áreas de incumbencia? La filosofía académica, la filosofía en la universidad, de qué trabaja un filósofo, cuáles son las áreas que investiga o que trata la filosofía, sus disciplinas. También trabajamos la dificultad de los textos filosóficos, la filosofía como recursiva y ligada y totalmente inseparable de la historia, de su propia historia, de la historia de la filosofía, cómo la filosofía dialoga consigo misma. También trabajamos el texto filosófico, la estructura argumentativa del texto filosófico, los enunciadores y las voces que aparecen en un texto filosófico. Todo eso era la unidad 1 y la completamos con ese cuadernillo que estuvimos trabajando estos primeros 2 meses, sí, un poquito menos, sí, un mes y medio de trabajo domiciliario. Bien, hoy les propongo un trabajo práctico en el que vamos a aplicar todos estos conocimientos teóricos a una actividad. Para que sea significativo y tenga un poco más de sentido para todos nosotros, les traje el libro, un textito que está digitalizado, se dictó el 1 de marzo, es Sopa de Wu Han. Es una compilación de textos de filósofos publicados en periódicos, revistas, editoriales. Por eso es interesante porque son textos breves que son de filosofía, pero están dirigidos al público amplio, o sea que son textos de divulgación y no presuponen conocimientos previos de filosofía. Así que vamos a estar trabajando con esto como para que sea un poco más, que esté más conectado con lo que nos está pasando a todos, o estamos todos en la misma, ¿o no? Bien, la portada está hecha por un artista plástico y estos son algunos de los filósofos que escriben y que son parte de esta compilación, muy famosos, muy conocidos y muy importantes todos, como Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Jean-Luc Nancy, ahí también estaba Judith Butler, bien, hay Preciado también. Después los googlean y los buscan a todos si les interesa. Nosotros vamos a trabajar con 2 principalmente. Bien, ¿cuáles son los textos que vamos a trabajar de este librito? Que se los voy a dejar entero, pero vamos a trabajar solamente 2 textitos. El primero es el de Giorgio Agamben, filósofo italiano. Acá están los datos. Fíjense que está publicado el 1 de marzo. Y lo interesante de esto es que si nosotros hubiéramos tenido clase, no sé, el 16 o el 20 de marzo, una publicación del 1 de marzo hubiera sido lo más actual que yo podría haberle llevado a clase. Sí, sería una novedad absoluta. Sin embargo, hoy el mundo cambió en estos últimos 2 meses, y realmente sociológicamente, económicamente, sanitariamente, y vamos a ver, y eso es un poquito el trabajo que vamos a tener en este práctico, que está un poco desactualizado ya. O sea, el panorama que tenía Giorgio Agamben el 26 de febrero es diferente al que tenemos nosotros hoy. Y dijo cosas el 26 de febrero que difícilmente podría decir él el día de hoy, ¿sí? Así que eso también es interesante, cómo los cambios han sido tan rápidos y tan vertiginosos, que aún algo que está escrito hace 2 meses hoy ya pierde actualidad, ¿sí? A veces las noticias, a veces no. Uno que chequea las noticias diariamente, las noticias de hace 2 días son viejas. Y esto tiene que ver con el tiempo tan especial que estamos viendo y tan diferente ahora. Bien, entonces les quería presentar, acá tienen el índice, les va a servir para ubicar los textos, a la presentación de esta edición, de esta compilación de autores. Y por último, acá, si llegamos al texto de Giorgio Agamben. Giorgio Agamben, como les empecé a decir recién, es un filósofo italiano que publicó este texto, que fue, la verdad que no sé si alguno de ustedes lo leyó, porque fue replicado en varios medios, aún acá de Latinoamérica, Argentina, porque fue bastante escandaloso en su momento. De hecho, hubo un filósofo argentino que publicó un texto en nuestros diarios conocidos porteños, comentando el texto de Agamben. Si la invención de una epidemia, ¿sí? No voy a decir nada, simplemente ustedes lo leen.
Hay datos ahí importantes que se le va a solicitar en el texto, en el trabajo práctico. Es un texto de 3 páginas, ¿sí? No es sencillo, no es difícil, es muy sencillo. El único concepto que van a tener que buscar para reponer información que tal vez algunos no tengan es el concepto de estado de excepción. Agamben trabaja mucho en sus obras la cuestión de estado de excepción, pero para entender este texto, con que lo entendamos desde el punto de vista jurídico nada más, se nos van a perder algunas cuestiones propias de la filosofía de Agamben, pero aunque sea si lo buscamos, si lo conocemos y tratamos de entender de manera muy sencilla qué significa en términos jurídicos un estado de excepción, vamos a poder entender el texto. Así que googleamos, buscamos estado de excepción previo a leer el artículo. Leen el texto, son 3 hojitas, vamos a ir un poquito más rápido. Después viene un texto de Zizek, ese texto es muy famoso, Zizek. Lo vamos a dejar, el texto acá está, ven, este texto lo vamos a dejar, si quieren lo leen, pero no es parte del trabajo práctico, y pasamos directamente a un texto de Jean-Luc Nancy, que está a continuación, Excepción viral. El texto de Excepción viral es una publicación que en la que Jean-Luc Nancy, que es un filósofo francés, va a contestar 2 días después al texto de Agamben. La idea es poner en diálogo estos textos justamente por lo que vimos en el trabajo teórico, esta característica de la filosofía de ser recursiva, de hablar consigo misma, de autoproblematizarse, de dialogar consigo misma, ¿sí? Entonces este carácter bien propio de la filosofía, que generalmente vemos en la historia de la filosofía, donde autores contemporáneos, autores modernos hablan y le contestan a sus antepasados y reeditan cuestiones antiguas y previas. En este caso, lo que va a hacer Jean-Luc Nancy es reeditar y conversar y dialogar con un filósofo que publicó 2 días antes. Como cambiaron los tiempos. Antes había que esperar 200 años para pelearse con un filósofo. Bien, ahora no. Bien, lo que les vamos a pedir es que trabajen los conceptos teóricos que estuvimos viendo en la unidad 1 en estos textos. Vayamos entonces directamente a la consigna que se las paso a explicar. Recomendación, completen primero el segundo cuadro. Lo que tienen que hacer es completar 2 cuadros en grupos, un trabajo grupal. Número ideal de integrantes, creo que entre 4 y 5 es un intervalo numérico interesante. 6 me está sonando a multitud, pero bueno, tratemos de redondear en 5 como máximo. Me interesa la propuesta que puedan trabajar en grupo en estos tiempos de distanciamiento físico, que no sea también distanciamiento social, ¿sí? Así que la idea es que podamos trabajar, comunicarnos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, los que nos sintamos cómodos, con los que ya estemos trabajando, y armemos grupo para dialogar y poner en cuestión y discutir estas ideas. Estaría muy bueno que pudieran hacer algún tipo de encuentro por WhatsApp o por algún medio y que puedan discutir y ponerse de acuerdo para completar esto. Les recomiendo que llenen primero y que completen el segundo de los cuadros, que es el de los datos académicos de los autores. Acá estamos trabajando algunos de los temas teóricos que vimos, que es la cuestión de la titulación de la filosofía, quiénes son filósofos, a qué se dedica un filósofo y cuáles son las áreas de investigación de la filosofía. Todo eso lo estamos trabajando cuando preguntamos específicamente sobre lo que hacen e investigan estos filósofos específicamente y el tipo de instituciones en las que trabajan estos filósofos específicamente. Entonces, les recomiendo primero llenar este segundo cuadro. Una vez que completamos que es muy sencillo, lo pueden buscar en Wikipedia, pasamos al primer cuadro, que es la primera consigna, en la que tenemos que trabajar directamente con los textos. El primer campo está completado, que son el nombre de los artículos. Tienen que completar, a propósito no lo hice yo, para obligarlos a que ustedes lo lean y lo copien y lo vean, lo registren. Fecha de publicación y medio gráfico en el que se publicó ese texto, que está ahí al principio de cada una de los escritos. Enunciador, quiénes son las voces que aparecen en cada texto, si es una o si son más, y quiénes son y cuál es la forma en la que aparecen, ¿sí? Si aparece el autor, si aparecen otros filósofos, si aparece alguna corriente, si aparece de manera impersonal, si aparece como primera persona en singular, si aparece en plural. Bien, ahí me dicen qué enunciador o qué enunciadores aparecen y en qué forma aparecen. Y luego vamos a trabajarla con la estructura argumentativa. Son estructuras argumentativas simples, son sencillas, son más sencillas que los ejemplos de Descartes que vieron en los trabajos de autoevaluación, donde van a tratar de identificar el tema, el problema, la respuesta, o sea, cuál es el tema del texto, cuál es el problema que está planteando el autor,
cada uno de ellos. ¿Cuál es la posible respuesta a ese problema y cuál es la argumentación? Recuerden que esto no siempre puede estar en orden. A veces puede estar primero planteado el problema, luego la argumentación y por último la respuesta. Bien, traten de poder identificar. Son textos sencillos y breves, no van a tener dificultad. Y por último la conclusión a la que se llega. En el aula de Moodle voy a estar publicando tanto ahora el video explicativo junto con el archivo, el PDF del texto Sopa de Wuhan y la consigna. La fecha de entrega sería el viernes que viene y entregan un archivo Word, entregan uno por grupo. ¿Estamos? Bien, seguimos en contacto. Cualquier duda, comunicación, la hacemos por el aula de Moodle de la Universidad Nacional del Sur. Estamos en contacto. Un abrazo y un saludo a todos y a todas.